Listos, bienvenido yo hoy a la clase virtual de geometría, el tema ángulos. Pero antes de hacer ángulos hay otro tema que se llama segmentos. Posiblemente en el camino vamos a aprender ese tema. Aquí está el material, seguramente lo estás viendo en tu pantalla y trata del tema de ángulo. ¿Qué es un ángulo? A ver, voy a compartir mi pizarra para que entiendas, ¿ya? A ver, para empezar. La geometría se clasifica perdón, en dos, geometría plana y espacio, y en términos generales, geometría euclidiana y la no euclidiana. Dentro de la geometría plana, los temas a tratar siempre son el punto. Por ejemplo, voy a llamarlo punto a eso, ¿ya? ¿Qué más? También se estudia la recta. En geometría se estudia la recta. ¿Qué es una recta? Es un conjunto de puntos unidos uno entre sí que no tiene inicio, no tiene fin. Recta. Pero si yo pongo una letrita aquí y digo este es el punto A y digo este es el punto B, de los infinitos puntos que tiene la recta, yo extraigo ese pedacito, a ver, yo extraigo ese pedacito de la recta y me doy cuenta que nace una porción de la recta. A esa porción de la recta se llama segmento. ¿Estamos de acuerdo? La Sí, geometría maestra. se inicia siempre haciendo un análisis del punto. Es una señal, es una marca. Cuando tú miras a una persona lo más distante posible, no vas a mirarlo como persona, lo vas a mirar como un punto. ¿Qué más puedo decir? Por ejemplo, si vemos un torito, una vaca, a 10 kilómetros, quién sabe, ni lo vamos a ver si nuestra vista no es suficientemente bien, pero a lo más podemos ver como un punto. Y el punto no necesita demostrar su existencia, simplemente el punto es una marca, una señal. Por ejemplo, la circunferencia se convierte en un punto cuando su radio vale 0. Entonces existe también la recta es conjunto de puntos y cuando yo uno esos puntos se convierte en una recta. Pero de esa recta yo puedo tomar dos puntos referenciales, lo llamo el punto A y el punto B, lo extraigo ese punto, lo extraigo hacia abajo y a esto se le llama segmento. Segmento. Algunos lo llaman también segmento de recta, ¿no? O sea, una parte de la recta. Muy bien. Ahora, ¿qué será un rayo? Un rayo es una partecita de la recta. Eso es un rayo. No interesa si esté de manera horizontal, vertical, puede estar en diagonal, pero eso es un rayo. Entonces, para decir que es un rayo, tengo que decir que este es el punto A y este es el punto B. Y lo llamo rayo AB. Por ejemplo, así puedo yo denotar rayo AB. A la recta se le denota así, la recta L es una recta, mientras que al segmento se le denota matemáticamente, se escribe las dos letras mayúsculas y una raíz encima. Recta L, segmento AB, rayo AB. Muy bien, entonces cuando yo interseco este rayo con este rayo y lo pongo las letras respectivas y lo digo, este es el punto O, este es el punto A, este es el punto B, me doy cuenta que el rayo OA y el rayo OB se están intersecando en el punto O. Este sector que está formando se le denomina ángulo. Por lo tanto, este ángulo tiene una abertura. Ángulo interior y lo de afuera será ángulo exterior
superior. Y se puede denotar con una letra del alfabeto griego, el ángulo θ. Entonces, puede ser el ángulo, algunos matemáticos escriben así, A, O, B. También se puede escribir así, simplemente como si fuera un menor que, ángulo A o B. Estas tres rayitas que estás viendo significa equivalente. También se puede escribir así, ángulo A o B con una V pequeñita arriba. Pero cuando yo hablo ya de medida, se teta está hablando ya de medida, entonces yo puedo decir medida del ángulo A o B. Y la medida del ángulo AB en este caso es teta. Entonces un ángulo nace por la intersección de dos rayos. También se puede decir que un ángulo nace por la intersección de dos rectas. Eso también. Entonces volvemos al material. Y ahí está el ángulo. Pero para medir un ángulo se necesita un instrumento llamado transportador. Seguramente estás usando en el colegio un transportador. Sí. Sí, transportador de 180 grados. Se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero también existen transportadores de 360 grados, como si fuera una circunferencia. Existen esos dos tipos. Ahora, para medir un ángulo, existen tres sistemas. Aquí, mira, dice, sistema sexagesimal. También existe otro sistema, el sistema centesimal. Mira mi cursor, sistema centesimal. Y hay un tercer sistema, el sistema radian. Entonces, existen tres sistemas de medidas de ángulo. El sistema sexagesimal que más se usa, el sistema centesimal y el sistema radian. Y aquí hay un cuadro, mira, ve. En el sistema sexagesimal, un ángulo de una vuelta mide 360 grados. En el sistema centesimal mide 400 grados centesimales. Esa G debería estar arribita, no al costado. Acá hay un pequeño error. Y un radian significa 2pi radianes, el ángulo de una vuelta. Un grado sexagesimal equivale a 60 minutos con su comita y un minuto sexagesimal equivale a 60 segundos. Equivalente también en lo que significa el grado centesimal. Por ejemplo, a ver, en el grado sexagesimal, grado centesimal y el grado radian. Son tres sistemas. Por ejemplo, 180 grados sexagesimales es lo mismo o equivalente a 200 grados centesimales. Y esto es lo mismo que decir en el otro sistema a pi radianes. ¿Me has entendido? No mucho, maestro. A ver, si yo grafico, a ver, esta recta, así como estás viendo, y ubico un punto aquí, y digo, este ángulo que está dando así, todavía no hemos aprendido eso, se dice que es un ángulo llano. Siempre va a medir 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es en el sistema sexagesimal, pero en el sistema radian va a medir 200 grados centesimales. ¿Ahora has entendido? Sí. Y en el sistema radian va a medir pi radianes.
¿Ve? En los tres sistemas tiene la misma medida, solo que se está diciendo de datos o números diferentes, digamos, ¿no? Pero al final el valor es lo mismo, ¿ya? Porque son sistemas diferentes. Es como si el americano utilizara sexagesimal, el francés usa el sistema centesimal y el inglés usa el sistema radian, ¿no? Los países siempre tratamos de usar una unidad de medida y, por ejemplo, en el Perú, cuando compramos combustible, la gasolina o el petróleo, los grifos nos venden por galones, pero en Chile te venden por litros. Mm, Muy bien, ¿y qué cosa es un ángulo de una vuelta? El ángulo de una vuelta, voy a graficar acá, observe por acá, el ángulo de una vuelta. Es lo siguiente, yo doy origen a este rayo. Yo doy origen a este rayo. Ese es el punto, voy a llamarlo OA. ¿Ya? Es el rayo OA. Es el rayo OA. Pero resulta que yo tengo otro rayo que va a darse la vuelta. Por ejemplo, voy a darle otro colorcito. Vamos a suponer que empieza acá. ¿Estamos de acuerdo? sí. Y ese rayo va a darse la vuelta así. Ese es el rayo Mm, OB. Se dio una vuelta el rojito nada más, ¿ah? El rojito se dio una vuelta completo. No es que se haya posicionado ahí. El rojito empezó ahí, un momento estaba acá, otro momento estaba acá, otro momento estaba por acá, otro momento estaba por acá, hasta que llegó a su parte final. Esa vuelta, ese ángulo mide 360 grados sexagesimal. mandas. Que en el otro sistema de medida vale 400 grados centesimales. Y en el sistema radian vale 2 pi radianes. Listo. Muy bien, vamos al módulo. Ya sabemos que se mide con un transportador, puede ser de 180 grados o de 360 grados. Pero hay algo que me faltó acá. Recuerda que un grado sexagesimal equivale a 60 minutos. Así se lee. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y un minuto centesimal equivale a 60 segundos. Y en el sistema radian también está en nuestro módulo. Mira, un grado centesimal, 100 minutos, y un minuto centesimal, 100 segundos. En el sistema, es decir, en el sistema sexagesimal, vamos a ponerle la letra S. La letra C será para centesimal. Un minuto, no, un grado centesimal, por teoría vale a 100 minutos centesimal. Y un minuto centesimal equivale a 100 segundos centesimales. Bueno, profesor, ¿y cuándo se usa eso? Cuando se hace sistemas de medidas, conversiones. En trigonometría se usan bastante, en sistemas de medidas angulares se usa bastante, cuando ya vas a estar en quinto grado, cuarto vas a hacer eso, y en los exámenes de admisión. Muy bien, y ahora nos vamos al módulo. Dice que existen, según la teoría, existen congruencia de triángulos. ¿Cuándo dos ángulos son congruentes? Cuando tienen la misma medida. Voy a dibujar, por ejemplo, acá. Voy a suponer que este ángulo
esté formado de esta manera. A ver, de esta manera. Y digo, este ángulo de color amarillo, voy a decir que mide, por ejemplo, 40 grados. Sexagesimal. Y grafico otro ángulo, pero curiosamente de una posición diferente. Ya puede estar así y puede estar así. Y digo, este ángulo también mide 40 grados, aunque esté ubicado o formado de otra manera, digamos, en cuanto a su posición. Estos ángulos son congruentes porque tienen la misma medida. ¿Entendiste? Sí, maestra. Ya, entonces, escuchen. Yo lo voy a llamar a esto el ángulo A o B. Y a este otro ángulo lo voy a llamar M o N. ¿Cómo puedo denotar ahora que esos dos ángulos son congruentes? Matemáticamente se escribe así. La medida del ángulo A o B es congruente, así se escribe. Ese símbolo. A la medida del ángulo M o N. ¿Entendiste? Sí, maestra. Este símbolo lo que tienes que captar. Ese símbolo significa congruente. Muy bien. Pasamos a la siguiente pizarra. Si yo tengo un ángulo cualquiera de esta manera, yo tengo un ángulo cualquiera como la que estás viendo, y de pronto yo trazo un rayo al medio que lo divide a ese ángulo en dos pequeños ángulos exactamente iguales. A este rayo que le está dividiendo en dos pequeños ángulos iguales se le llama bisectriz. Supongo que eso ya se ha estudiado. Sí, eso estábamos haciendo, maestra. Ahorita hacemos algo más. Esto se llama bisectriz. Bisectriz es un rayo que divide al ángulo en dos ángulos pequeños, pero igual. Igual. Por ejemplo, voy a poner numéricamente para que me captes. Vamos a suponer que esto valga 25 grados. Entonces, el otro también valdrá 25. 5 grados. Ahora bien, cuando un ángulo rota en el sistema horario como la manecilla de un reloj, se dice que el sentido del ángulo es negativo. Pero cuando un ángulo rota en el sentido antihorario a la manecilla del reloj, se dice que el ángulo, su sentido es positivo. Sí, ¿Estamos de acuerdo? ya. Entonces, yo puedo dibujar un ángulo así. Y dibujo otro ángulo también parecido. El ángulo tiene lado inicial y lado final, dependiendo tú cómo lo ubicas. Si yo grafico así con su flechita que está terminando por acá, se dice que el sentido de ese ángulo es positivo. Pero si yo grafico el ángulo de esta manera, su sentido es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora vamos, si yo tengo este ángulo, este otro ángulo, y trazo dos rayos dentro de ella, ahí más o menos, y digo matemáticamente que este ángulo es igual a este ángulo y es igual a este ángulo. Y le pongo la letra, este ángulo mide teta grados. Teta grados, teta grados. Hay tres ángulos, ¿sí o no? Sí. Entonces, a estas flechitas que estás viendo, se llama trisectriz.
Ya no bisectriz, sino trisectriz. Trisectriz. No anotes porque este PDF te voy a mandar. Ok. Listo. Se llama trisectriz. Entonces, no solamente existe bisectriz, también existen trisectrices. Muy bien. Ahora bien, ya está, hemos hablado de bisectriz de un ángulo, aunque en el módulo no hay trisectriz. Ahora resulta que los ángulos también se clasifican. ¿Ves el material, el módulo? Sí. Ya. Existen 4 clases de ángulos. Ángulo agudo, cuando el ángulo mide menor a 90 Gracias. grados. Ángulo recto, cuando el ángulo mide 90 grados. Y ángulo obtuso, cuando mide mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Ángulo llano, cuando el ángulo mide 180 Gracias. Luego graficamos. También existen ángulos adyacentes o consecutivos, que pueden ser complementarios o suplementarios. Ángulos opuestos por el vértice. Entonces vamos por acá. Por ejemplo, voy a poner numéricamente, voy a decir que este ángulo mide 20 grados. Ese es un ángulo agudo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque mide menos de 90 grados. Pero si yo grafico como una L perfecta, profesor, hay una L perfecta. Esto es un ángulo recto. Ese chiquito cuadradito que estoy trazando con líneas horizontal y vertical me está indicando que mide 90 grados. Pero existen estudiantes que a veces cuando rotas, medio que pierden su orientación espacial. Basta que esté así. ¿Cuánto mediría ese ángulo? 90 grados. 90 grados, ¿ya ves? Ángulo agudo, ángulos rectos. ¿Estamos de acuerdo? Este es ángulo agudo. A veces escribiendo pierdo tiempo. Pero estos ángulos son ángulos rectos. Pero también dice existen ángulos llanos. Decía por ahí, mira, ángulo obtuso. ¿Cuándo se dice obtuso? Sencillo. Tengo este rayo y tengo este rayo. Y digo que esto mida 145 grados. Ese es un ángulo obtuso. Obtuso. Y finalmente tenemos el ángulo llano. El ángulo llano es una recta. Este es un ángulo llano. Como en un inicio estuvimos haciendo. Esto mide 180 grados. Observe que yo en la pizarra inicial dibujé de manera diagonal. No interesa cómo está dibujado. Horizontal, diagonal, vertical, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, de manera diagonal, sigue siendo un ángulo llano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ahora, también tenemos otro grupo de clasificación. Si yo dibujo este ángulo recto, yo ya sé que este ángulo mide 90 grados. Y en ella trazo otro rayo. Ahí está. Entonces digo, si este ángulo vale teta, observe, ¿cuánto mide el ángulo formado por los dos rayos verdes? 90. 90. Si esto vale teta, se dice que el otro siempre va a ser 90 grados menos teta. Y a ese 90 grados menos teta se le llama complemento del ángulo. ¿Cómo se le llama?
Complemento del... Complemento del ángulo. Por Ah, ejemplo, vamos a trabajar con el cerebro. Si yo tengo un ángulo que vale 20 grados, ¿cuánto valdrá su complemento? 70 70, lo que le falta para llegar a 90. grados. Ya se ha entendido. Si el ángulo valiera 89 grados, ¿cuánto valdría su complemento? 1. 1 grado, muy bien. A veces hay preguntas como esa que nos marean. Si es este, en cambio, un ángulo, ya no. Este es un ángulo ya. Parecido a esto va a funcionar también la palabra suplemento. Si este ángulo mide teta, todo recuerda que vale 180. Entonces, el otro ángulo, ¿cuánto valdrá? 180 menos teta. Muy bien, 180 grados menos teta. A eso se le llama el suplemento de un ángulo. Ángulo. Suplemento de un ángulo. Por ejemplo, si este ángulo valiera, mira mi cursor, si este ángulo valiera 150 grados, ¿cuánto valdría su suplemento? 30. Ah, ya se ha entendido. No necesito explicarte, este es su suplemento. ¿Ve? Entonces, la matemática tiene esa característica. Siempre debes recordar que la teoría es importante para resolver los problemas. Como profesor de matemática, siempre suplemento, siempre indico que sin teoría no perdemos. ¿Cuándo dos ángulos son adyacentes? A ver. Tu casa, el dormitorio, ¿está colindante con tu cocina? En tu casa. Sí. Ya. En tu aula, por ejemplo, a tu derecha hay otro aula. El aula de clases del colegio. Hay A tu una derecha, biblioteca. a la izquierda también hay o no hay. A la izquierda. No, a la izquierda hay una biblioteca y a la derecha hay una escalera. Ya, entonces, las aulas adyacentes sería el salón de clases y la biblioteca. Adyacente es lo que está a tu costado. Si te sientas en el centro del aula, a tu derecha va a haber un estudiante o una estudiante, a tu izquierda también va a haber o un estudiante o una estudiante. Sí. En esa fila, ellas serían tus colindantes, digamos, o tus compañeros adyacentes. ¿Entendiste? Sí. Ya, entonces, ángulos adyacentes significa, si yo tengo este ángulo, su adyacente podría ser este ángulo. Si este ángulo vale alfa y este ángulo vale beta, entonces el ángulo adyacente a beta es alfa. Al revés, el ángulo adyacente a alfa sería beta, la que está a su costado. Y además son ángulos consecutivos. ¿Comprendiste? Sí. Ya. Si yo grafico, por ejemplo, un ángulo así, podemos notar que hay muchos ángulos adyacentes, ¿sí o no? Sí. El ángulo AOB, voy a poner acá O, el ángulo BOC y el ángulo COD. Esos ángulos son adyacentes, están a su costadito, en otras palabras. Ángulos adyacentes, consecutivos. Muy bien. Seguimos ahora. Posición relativa de dos rectas en el plano. Observe que aquí hay dos rectas horizontales, pero hay una recta que le corta. Eso voy a graficar acá para explicar. Voy a
trazar dos rectas horizontales. Esto sea una recta, esto sea una recta. La recta L1 y L2. ¿Sabes lo que significa rectas paralelas? Joyce, ¿Qué, maestro? ¿sabes lo que significa rectas paralelas? Sí, Ya. Ejemplo, a ver, de dos rectas paralelas. En tu casa. la columna. Las columnas de una casa, esas son paralelas. Por más que se prolongan hacia donde uno puede imaginarse, siempre se mantienen separados a la misma Medida. distancia. A esta recta la vamos a llamar recta secante. Cante. En ella nacen 8 ángulos. Por ejemplo, este ángulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y 8. Hay 8 ángulos. Cada uno tiene su nombre, pero me faltó explicar algo acá. Por acá lo voy a hacer. Por ejemplo, si yo trazo dos rectas o interseco dos rectas, automáticamente van a nacer. Este ángulo es opuesto a esto, ¿sí o no? Sí, Los dos tienen la misma medida. Mientras este ángulo también es opuesto a este ángulo. También tiene la misma medida. medida. A eso se le llama ángulos formados por dos rectas que se intersecan. Ya, ángulos opuestos por el vértice. Observa acá. Si a este ángulo le llamo 1, voy a poner letra mejor, lo llamo alfa. Diga usted, ¿dónde está mi cursor? ¿Cuánto me dirá? Alfa. Alfa. Si a este ángulo lo llamo beta, ¿cuánto me dirá este ángulo? Beta. Beta. Opuesto por el vértice, ¿sí o no? Sí. Pero, de acuerdo a la teoría, este ángulo beta también mide igual que esto, porque alterno interno. Oh, Alterno mm, interno. Ah, mm. profesor, si beta es igual que este ángulo que está marcando el cursor, indica que este alfa también mide esto. Opuesto por el vértice, y ya está. Y esto mediría beta. Observe, acá hay un alfa y acá hay un alfa, mira. Eso tiene un nombre. Vamos al módulo. Observe, el 1 con el 4 son iguales, ¿sí o no? Sí. Ya, son opuestos por el vértice. Pero resulta que el 3 y el 4, los que están ahí compañeritos, 3 y 4, y el 5 y Ya. el 6 se llaman ángulos internos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El 1, 2, el 7 y 8 se llaman ángulos externos. 4 con 6, aquí está, 4 con 6 y 3 con 5, ángulos alternos internos. ¿Qué más? El 1 con el 7, mire, el 1 con el 7 y 2 con el 8 se denominan ángulos alternos externos. El 1 con el 5, el 1 con el 5 y el 2 con el 6 se denominan ángulos correspondientes. Toda esta teoría tienes que aprender. Por ejemplo, el 1 con el 8, que tienen la misma medida, se llaman ángulos conjugados externos. Ángulos conjugados externos. 1 con 8 y 2 con 7. Mm, Ángulos conjugados externos. 1 con 8, 2 con 7. En mi caso sería alfa con alfa y beta con beta. Muy bien. Resulta que ahora van a hacer un teorema. Los teoremas se debieran demostrar, pero como es una clase vertical, pues
estaríamos ocupando mucho tiempo de nuestra clase y no estaría usted aprendiendo tanto. Entonces, si yo trazo, por ejemplo, estas dos rectas, observe acá, y resulta que trazo así, dos segmentos, y le llamo a este ángulo alfa, y a este ángulo beta, y a este ángulo le llamo x. Según el módulo, según muchos matemáticos, a esto le llaman la ley del serrucho. El ángulo X va a ser siempre a la suma del ángulo alfa más beta. ¿Vas entendiendo? Sí. Ya. Profesor, ¿qué pasa si tú haces al revés? De repente el profesor se le ocurre hacer así. Profe, ¿qué estás haciendo? Y digo acá el ángulo M y a este ángulo le llamo I. Y a este ángulo le llamo N. En la ley del serrucho es lo mismo. Esos dos ángulos, el ángulo I va a ser la sumatoria del ángulo M con el ángulo N. ¿Vas entendiendo? Sí. Ya, entonces, esas teorías te van a servir mucho para resolver los problemas. Ok. Vamos al módulo. Aquí está la ley del serrucho que he puesto. Vamos al primer ejercicio. Voy a copiar. Yo hago el 1 y tú haces el 2. Son parecidos, aunque yo hago, todos son parecidos, así que no tienes por qué asustarte, solo tienes que darte cuenta qué debo hacer para resolver. ¿Se ve el problema? Sí. Ya, listos. En la figura hallar el valor de X. ¿Qué teoría debiera utilizar en este caso Joyce? Ángulos opuestos por el vértice. Muy bien, entonces ya el problema está resuelto, ¿sí o no? Sí. ¿Qué haría? 60 grados menos 60 X grados menos menos X igual es igual a a X X más 10. más 10. Esta es Gracias. una ecuación de primer grado con una sola variable, con una sola letra. Eso has aprendido ya desde cuarto de primaria. ¿Qué debo hacer? A ver, Eh, generalmente los alumnos dominan bastante el método de transposición de términos, o la propiedad le llaman algunos. sí. ¿Qué hacemos? Bajar el igual y el menos X pasar al lado derecho. Muy bien. El menos X debemos pasar a la parte derecha. Perfecto. ¿Y qué pasaría con el 10? Se pasaría al lado izquierdo, Claro, ¿con qué signo? con menos. Muy bien. Y aquí estaría este X que está encima y el otro sería así, ¿sí o no? Sí. Pregunto, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿O no? Sí, sí, Claro, sí. he aplicado el axioma de la simetría y lo he volteado y no Ajá. pasó nada, sigue siendo igual. Finalmente, el valor de X, ¿cuánto vale? 25. 25. 50 grados entre 2, 25 grados. Ahí está, alternativa A. ¿Qué te parece? Fácil. Sí. Ya, vamos ahora. Yo voy a copiar el 2 y vas a resolver basado a las teorías. Poquita a poquita se nos va a complicar hasta nivel pre. La idea es que te prepares bien. A ver, intenta. Ya.
Te doy algunos minutos. Maestro, terminé. ¿Ya cuánto salió? 60. 60 grados. Muy bien. ¿Qué has hecho? A ver. Sumé el 56 grados más eso, más 64 grados, igual a Eso se llama alfa. más el alfa, Ya. igual a 180 grados. Claro, has sumado 56 grados más alfa, los tres ángulos, en otras palabras, ¿no? Este es alfa, beta, teta, son letras del alfabeto griego, Joyce. Me olvido, maestro, su nombre. Ya estás aprendiendo el alfabeto griego. Ese número, antes que vimos una letra pi, ese también es alfabeto griego. Entonces, al sumar 4 más 6 sale 10, 120, ¿no? Sí, Entonces, alfa se mantiene en su sitio y ese 120 lo has pasado a restar, ¿verdad? sí. Y finalmente salió 60 grados. Cumplió la alternativa. Muy bien, Joyce, felicitaciones. Vamos otro. Copiamos y pegamos en nuestra pizarra digital. Ahí está. Para verlo mejor, como dice el lobo de Capricita Roja, para verlo mejor hay que levantarlo, hay que ampliarlo, ¿no? A ver, intenta ahora. El valor de teta en el ejercicio no ha salido teta. Al convertir no lo hizo en la gráfica, ¿no? Maestro, sale 63. Ya, muy bien. Vamos a verificar a ver si es cierto. Ya eres una campeona. A ver si es cierto, si sale 63. Dice que OP es una bisectriz, ¿sí o no? Sí, Así nos dice. Pero resulta que este ángulo vale teta. Entonces, como es bisectriz del ángulo A o B, esto también valdría teta. teta. Y esto valdría 54 grados. La suma de los tres se supone que mide 180 Grados. grados. Entonces será teta más teta, 2 teta, es como decir x más x, ¿no? Más 54 grados nos va a salir 180. ¿Cuánto te salió restando 180 menos 54? 126. Muy bien, 126. Y luego lo has dividido con el 2, ¿verdad? Sí. Y te ha salido 63. Felicitaciones. Muy bien. Vamos a otro. El resto te lo voy a dejar porque es básico, ¿ya?
Ya vamos a esto. Ahora las palabritas. A ver. Esta es la que es más complicada para los estudiantes. No. Calcule el complemento de 20 grados más el suplemento de 110. Es como para ti. A ver, ¿cuánto sale? Complemento y más 20 más. Maestro, sale 140. Muy bien. Complemento de 20 es 70, es, ya aprendiste hace un momento, ¿no? Y Sí. complemento de 110 más, nos dice, ¿no? Y efectivamente sale siendo papayita, es como para primaria. Ujú. Vamos a ver si es cierto, todo sea, que todo sea igual, para alegrarnos. Ajá, acá ya hay algo más que se va complicando. No. A ver, ahí está. A ver, te explico un poco para que resuelves. Yo voy a simbolizar nada más, ¿ah? Cuando dice, por ejemplo, el suplemento del complemento, del complemento, del suplemento, de un ángulo, de un ángulo. Profe, ¿y cómo se resuelve esta trabalengua? Ya, así se hace, ¿ah? Si estoy iniciando con el suplemento, escribo 180 grados. Y luego pongo el signo menos. Esa palabra del va a ser como un menos. Luego está el complemento, ¿sí o no? Sí. Ya, pero ahí voy a poner o un corchete o un paréntesis. Complemento es de no, pensando en 90 grados. ¿Estamos? Sí. Luego hay otro del. Del es menos. Pero hay otro complemento. Ah, entonces aquí pongo paréntesis. Complemento. Y hay otro del. ¿Sí o no? Sí. Menos. Otro paréntesis. Del suplemento, dice ahora luego. Pero suplemento de quién? Del ángulo, de un ángulo. Entonces, vamos a suponer que ese ángulo vale alfa. Acá hay dos paréntesis y un corchete. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. ¿Y cómo se resuelve? Desde adentro hacia afuera, así. Por ejemplo, 180 grados. Como estás aprendiendo, lo dejo ahí el corchete. 90 grados. Menos lo dejo, tuviese paréntesis. Aquí observe acá. Menos por este más. ¿Sí o no? Sí. Y este menos con este menos. Entonces, escribo el 90 grados. Menos por más, menos 180. Menos por menos, más alfa. Y ahí desaparece un paréntesis. Mm. Sigo escribiendo. Cuando ya eres una campeona, algunos procesos puedes evitar. Pero nunca debes hacer de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Lo dejo el menos, a ver, por acá. 90 menos 180, Menos 90. con este menos, 90. más 90, ¿sí o no? Sí. Ahora, este menos, con este más, ¿qué me saldría? Menos. Menos alfa. Desaparece el paréntesis y aparece el corchete. 90 más 90, 180. 180. Menos 180 quedaría, ¿sí o no? Ujú. Y menos por menos, más. Finalmente, 180 menos 180, 0, y quedaría solo
alfa. ¿Comprendido? Sí. Ya. Ahora resuelve ese problema. Maestro, sale 90. Seguro, no tengo idea yo, hija. A ver, vamos a resolver. Vamos a comprobar, a ver. El complemento. Ah, profesor, acabo de aprender. 90 grados. Del suplemento. Ajá. Así, con paréntesis, ¿sí o no? Sí. Mi pulso ya se terminó, creo. 180 grados. De la medida de un ángulo. Ah, pongo aquí alfa, teta, o algunos también ponen X. Es igual a 10 grados, supongo. Calcula la medida del ángulo. Ah, profesor, este está más fácil. 90 menos por más, menos 180. Menos por menos, más alfa, igual 10 grados. 90 menos 180, Menos 90. menos 90. Al otro lado, ¿cómo pasaría? Más 90. Más 90, más 10. 100. ¿Y a ti cuánto te salió? 90. Ah, algo te equivocaste. Verifica dónde te has equivocado. ¿Ves? De repente el es igual no has colocado. Vamos. Pero estás aprendiendo. Lo importante es que estás aprendiendo. El siguiente. Algunos alumnos, en vez de poner a alfa, beta, ponen X. No habría problema. A ver, ahí está el problema. Intenta.
Maestra, no me sale. Ya, vamos, para finalizar nuestra clase. Dice el triple. ¿Ya? ¿El triple de quién? De El la triple diferencia. de la diferencia. Ajá, mejor hago esto. De la diferencia entre el suplemento de X y el complemento de X. El suplemento sería esto. 180. 180. Dice, esto debe restarse con el complemento de ese X, ¿sí o no? Ay, sí. Ahí seguro te has equivocado. Así estaba haciendo. Cierro corchete. Es igual al doble. Ah, profe, también aquí hay que hacer corchete. Del suplemento del complemento, aquí parencia, he enseñado eso. ¿De quién? Del doble de X, de menos 2X. Cierro paréntesis y corchete. Muy bien. Triple, corchete. 180 menos alfa, perdón, menos X, no hay nada que hacer. Simplemente lo desaparezco el paréntesis. En cambio, aquí tengo que hacer ley de signos. Menos por más, menos 90 grados. Menos por menos, Más. más X. Desapareció el paréntesis y quedó corchete. Igual al doble. ¿Doble de quién? Mantengo el corchete. 180 grados. Menos por más, menos 90 grados. Menos por menos, Más. más 2X. Seguramente en el planteamiento no has hecho bien. Mira, observa aquí. Menos X con X. Cero. Menos X más X. Cero. 0. 180 menos 90 90. por 3. De 270. 270 grados. Ya reduje. Acá, 180 por menos 90 90. por 2, 180. 180. 2 por 2, 4. 4. Así quedaría, ¿sí o no? Sí. Ahora pregunto, ese 180 cuando pasa al primer miembro, o sea, cuando hago transposición de términos, ¿cuántos va a restar o va a sumar? Va a restar. Ya, ¿cuánto saldría? 190. ¿190? No, 90. 90. ¿Puedo hacer esto? 4x es igual a 90 grados. Sí. ¿Qué axioma he utilizado para voltearlo? De la Tría. mitad 2, mitad 45. ¿Sí o no? Sí. Entonces el valor de x, mirando la respuesta, sería 45 Entre 2. entre 2. Pero podríamos hacerlo así, grados, ¿no? Como está así, aquí hay un error, ¿sí o no? 2 grados está. Hay un error de tipo. Bien, Joyce, ¿has aprendido o no has aprendido? Sí, maestro. Muy bien. Pero mira, hemos hecho hasta el problema número 7. Imagínate hasta dónde tenemos. Hasta, hasta los exámenes de admisión. Ya el viernes vamos a continuar, ¿ya, Joyce? Ya, maestro. Listos. Esta pizarra, esta clase que hemos hecho, se va a grabar, se va a grabar. Entonces yo te voy a mandar para que repases, pues. Ya, maestro. ¿Ya? Bendiciones, Joyce. Nos encontramos el día viernes a la misma hora. Igualmente usted, Ya, maestro. Mequita, bendiciones. Chao. Chao, chao.